Hola a todos, bienvenidos a Mux Tips. El día de hoy queremos revisar una de las nuevas mejoras de Tableau Cloud, en el cual nos va a permitir utilizar Tableau Bridge para poder conectarnos desde nuestros flujos a fuentes de datos on-premises y correr los flujos directamente desde Tableau Prep. Antiguamente, antes de que hubiese esta mejora, lo que tocaba hacer era básicamente seguir este artículo en el cual básicamente lo que tenemos que hacer es conectarnos desde Tableau Desktop, publicar la fuente de datos a Tableau Cloud y desde Tableau Prep conectarnos a la fuente de datos publicada. Sin embargo, con esta nueva mejora, lo que se permite es directamente desde el flujo conectarnos a nuestras fuentes de datos on-premises. ¿Listo? Para ello, la prueba que vamos a realizar hoy consta de tres escenarios. El primero va a ser que vamos a publicar un flujo desde Tableau Prep Builder a Tableau Cloud y vamos a ver si realmente se ejecuta la actualización de la información a nuestra teniendo en cuenta que nuestro flujo se conecta a nuestra base de datos on-premises. El segundo escenario es que vamos a tratar de editar el flujo directamente desde Tableau Cloud. Y el tercer escenario que vamos a ensayar es que vamos a tratar de crear un nuevo flujo desde cero para conectarnos a nuestra fuente de datos on-premises desde Tableau Cloud. ¿Listo? Muy bien. Lo primero que les cuento es que pues yo tengo acá instalado mi Tableau Bridge, ¿cierto? Actualmente lo tengo en la versión 2025.1. Muy bien. Lo segundo que vamos a verificar es que en Settings, en Bridge, ¿cierto? Pues primero tengamos nuestro cliente Bridge vinculado a un Bridge Pool. En este caso el Bridge Pool se llama Diego. ¿Listo? Y fuera de eso, en el Allow List, ¿cierto? Vamos a tener que ingresar pues el nombre de la base de datos a la que me va a conectar. En este caso mi nombre de base de datos es Database. Bueno, el nombre del host de mi base de datos se llama Database y lo tengo vinculado al pool Diego, que como les dije, Diego es el bridge pool y mi cliente bridge está dentro de ese bridge pool. ¿Listo? En este momento vamos a iniciar nuestro primer escenario, que es el caso que les dije, donde voy a tener un flujo, ¿cierto? Que construido en Tableau Prep Builder, que voy a publicar a Tableau Cloud y que después voy a intentar refrescar desde Tableau Cloud utilizando el bridge. ¿Listo? En este caso, la conexión es a un SQL Server. Como notarán, es un host local que se llama Database, ¿cierto? De donde pues básicamente he traído dos tablas, las ventas, las personas, estoy haciendo un middle join y después estoy publicando una fuente de datos publicada. En este caso voy a publicar el flujo, perfecto. En este flujo, como ven, pues lo que estoy haciendo es que fuera de eso estoy pues, colocando conexión directa y estoy insertando la contraseña. Entonces voy a publicar este flujo. Una vez el flujo está publicado, lo siguiente que vamos a revisar es que en conexiones, ¿cierto? Acá donde dice Database Edit Connection, ¿cierto? Vamos a cambiar el tipo de network a Private Network, ¿ok? Muy bien. Y ahora vamos a intentar correr el flujo, ¿vale? Noten en cuenta que Tableau Cloud no tiene directamente acceso a mi fuente de datos on-premises, sino que va a tener que utilizar Tableau Bridge. Por eso es que es necesario que tengamos el bridge conectado, el bridge en un bridge pool y fuera de eso que en el allow list esté el nombre del host que voy a utilizar, que en este caso es Database. ¿Listo? Esto debió haber generado una tarea, perdón, un trabajo, ¿cierto? Y acá vamos a ver si nos bota algún tipo de error o no. Dice que está en progreso, lo cual es bueno. Muy bien. Normalmente si el flujo hubiera fallado, rápidamente nos botaría un error. Eso quiere decir que sí debe estar corriendo.
y nos dice que fue completado. Muy bien. Entonces, vamos a ir atrás, ¿cierto? Y vamos a ir a nuestro Run History y vamos a ver que a las 10:23 se crearon 10.000 filas. Eso quiere decir que el flujo corrió y que afirmativamente sí se está utilizando eh, Tableau Bridge para poder correr este flujo que se está conectando directamente a nuestras a nuestras fuentes de datos on-premises utilizando Tableau Bridge. Ahora vamos para nuestro segundo caso de uso y es tratar de evitar el flujo directamente desde Tableau Cloud. Entonces, vamos a editar el flujo y vamos a ver si es posible conectarnos directamente desde Tableau Cloud a nuestras fuentes de datos on-premise. Entonces, para ello voy a ingresar acá la clave. Estamos esperando y ¡oh, la, la! ¡Wow! Estoy gratamente sorprendido. Parece que Tableau Clouds también en su modo de edición de flujos puede conectarse a las bases de datos on-premises a través de Tableau Bridge. Miremos acá, por ejemplo, ventas. Vamos a ver si es capaz de traerse la información. Sí, sí es capaz de traerse la información. O sea que es muy interesante. Eso quiere decir que yo puedo coger un flujo ya creado y editarlo directamente desde Tableau Cloud utilizando la conexión a través de Tableau Bridge a nuestras fuentes de datos on-premises, lo cual me tiene gratamente sorprendido. Yo pensé que no podría funcionar, pero sí, sí funciona. Miremos si lo podemos publicar. Pongámosle publish. Pongámosle que incruste las credenciales. Perfecto. Veamos el flujo. Muy bien. En este caso ya hemos ensayado dos escenarios. El primero, publicar un flujo y después correrlo. El segundo es tratar de editar el flujo directamente desde Tableau Cloud. Y la tercera es que quiero mirar si es posible crear un flujo que se conecte a una fuente de datos en premises. Ya sabemos que va a utilizar Tableau Bridge desde un flujo desde ceros. Entonces, en este caso voy a poner acá Microsoft SQL Server. Voy a colocar mi servidor de nombre local. Voy a colocar mi nombre de usuario, mi password y vamos a colocar sign in. Vamos a ver si Tableau Cloud es capaz de generar la conexión a nuestra fuente de datos on-premises. Y wow, esto también me sorprende. Yo no pensé que fuera a funcionar, pero funciona. Arrastremos una de nuestras tablas y veamos a ver si se realiza la conexión, si trae información. Y wow, estoy altamente impresionado. Parece que Tableau ha hecho un muy buen trabajo en integrar Tableau Threat Conductor desde su versión web, ¿cierto? A nuestras fuentes de datos on-premises a través de Tableau Bridge. Muy bien hecho. Bueno, estos tres tests los ha pasado satisfactoriamente Tableau Cloud. Creo que es un muy buen avance porque nos va a permitir conectarnos directamente a nuestras fuentes de datos on-premises y hacer flujos desde Tableau Cloud directamente sin necesidad de hacer el workaround que les presenté al comienzo. Entonces, bueno, muy contento. Si les gustó este video, no olviden darle like a este video, eh, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. De esta forma, este conocimiento llegará a muchas más personas. Les agradezco mucho su atención y les deseo un feliz día y un gran modelamiento con estas nuevas funcionalidades de Tableau. Hasta pronto.